¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a continuar entonces con nuestro tema del tálamo. Esta va a ser la segunda parte de lo que ya habíamos comenzado a hablar acerca de nuestra estructura talámica. Muy bien, sale pues. Entonces ya habíamos quedado que nuestro tálamo, precisamente el famosísimo tálamo óptico, algunos hacen referencia, se encontraba en la parte central, o en la parte más central literalmente, de nuestro encéfalo, de tal modo que nosotros lo íbamos a encontrar justamente en esta región, rodeando la porción que le corresponde a nuestro tercer ventrículo. Forma las paredes laterales del tercer ventrículo. Ya hicimos en el video anterior la división talámica. Les sugiero que entonces vean el video anterior para que entonces ustedes no se hayan perdido acerca de esta misma división. Ahora, quiero que observen aquí en esta imagen lo siguiente. En los tálamos, vamos a quitar tanto esto, y los tálamos tienen la característica de que por encima va a haber una tela que recubre a esta región. Esa tela se le conoce como tela coroidea. Encima de la tela coroidea se encuentra el fórnix, y por abajo nosotros vamos a localizar una pequeña porción que es literalmente neuroglía, que está aquí, que evita que se contacte directamente con los núcleos, y a esta porción se le conoce como estrato zonal. Listo. ¿Para qué me sirve entonces todas esas estructuras? Eso simplemente es para delimitar el espacio entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. ¿Muy bien? Sale pues. Pero ahora, lo que yo quiero ver en este momento ya no van a ser pues precisamente las porciones del tálamo, sino cómo es que ahora se conecta con las demás estructuras. Bien, entonces vamos a notar lo siguiente. Vamos a cambiar la imagen para ver entonces ahora una porción tanto medial como una porción lateral, para poder entonces distinguir cómo está toda esta región. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar la imagen, vamos a poner esta, y ahora lo que vamos a ir viendo es cómo el tálamo se relaciona precisamente con nuestro sistema nervioso. Ahora, fíjense bien, yo voy a poner un talamito aquí abajo, un pequeño tálamo, nada más para ir denotando algunas porciones. Entonces que el tálamo lo dividiríamos en dos regiones, una región, en este caso esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, una región dorsal y una región ventral. ¿De acuerdo? Estamos viendo la porción de la masa nuclear lateral. ¿Por qué? Porque aquí es donde se aloja la mayor cantidad de núcleos y además tienen la mayor cantidad de las funciones de las cuales vamos a ir hablando. Entonces no olvidemos que el primero y el más importante es la porción del pulvinar. El pulvinar tiene varias porciones que son literalmente poco diferenciadas y abarcan la mayor parte de la corteza. Es un núcleo que es completamente indiferenciado. Se relaciona directamente con la porción de los cuerpos geniculados, pero porque tiene que ver con, además de la porción de la visión, tienen que ver con la audición. ¿Bien? Entonces, estos nada más los vamos a poner aquí como referencia. Estos son parte del famosísimo metatálamo. ¿Bien? Ahí están, los dos cuerpos geniculados. Y el pulvinar. El pulvinar entonces es muy difuso, muy grande, y literalmente se agrupa en varias funciones de toda la corteza. La porción entonces con la que vamos a iniciar es la porción ventral, por lo siguiente. Recuerden ustedes que tenemos entonces varios grupos. Entre ellos dijimos que estaba el ventral anterior. Luego dijimos que teníamos la porción del ventral, ¿sale? Del ventral lateral. Y por último dijimos que tenemos a la porción del ventral posterior. Ahora, estos tres entonces tienen la característica de que van a formar toda una porción a nivel de nuestra corteza. ¿Cómo que una porción? Bueno, cada una de esas regiones entonces toma una porción de nuestra corteza, y entonces vamos a irla definiendo como las porciones tanto sensitivas como motoras.
Es decir, la porción de mi núcleo, fíjense bien, la porción de mi núcleo ventral posterior abarca literalmente esta región. Es decir, la corteza somestésica, también conocida como el área, ¿sale?, sensitiva primaria. Área sensitiva primaria. Muy bien, listo. Ahora, para fines prácticos lo relacionamos con las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Muy bien, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Tiene que ver con la sensibilidad. En el caso de la porción del núcleo ventral lateral, ¿de acuerdo?, está relacionada con la porción de el área motora primaria. Listo. El área motora primaria se encuentra justamente en la región de la corteza precentral y tiene que ver con el área 4 de Brodmann. La porción que le corresponde a mi corteza premotora, ¿de acuerdo?, que es el ventral anterior, tiene que ver con el área 6, ¿de acuerdo?, el área 6, que es precisamente toda esta región. Ahora bien, tiene que ver también con el área 8, entonces es muy importante esas dos áreas, el área 6 y el área 8. Muy bien, área 6 y área 8 son porciones premotoras, ¿de acuerdo?, la corteza premotora. Listo. Entonces, tres núcleos: el núcleo ventral anterior con las áreas 6 y 8 de Brodmann, el núcleo ventral lateral con el área 4 de Brodmann y las porciones del ventral posterior con las áreas 3, 1 y 2. Ya está. Muy bien. Ahora, la porción que le corresponde a nuestros cuerpos geniculados, especialmente el cuerpo geniculado lateral, está relacionada con la porción de el área visual primaria, es decir, la región occipital. ¿Y con quién está relacionada entonces? Con las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. ¿Bien? Estamos viendo que las áreas de Brodmann son áreas funcionales de la corteza que están distinguidas en algunas porciones, sobre todo en los giros o circunvoluciones. Entonces voy relacionando la función del área, en este caso el área visual, con la porción de mi núcleo talámico. Bien, no olviden que la porción de los cuerpos geniculados son porciones del metatálamo, ¿ok? Son metatálamo. Ahora, nuevamente, entonces tenemos la porción de mi núcleo ventral anterior con las áreas 6 y 8. La porción de mi núcleo ventral lateral con la porción del área 4. Mis núcleos ventral posterior, ¿sale?, van a estar relacionadas con el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y por último, la porción de nuestro cuerpo geniculado lateral con las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Bien. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta mi cuerpo geniculado, ¿de acuerdo?, medial. Mi cuerpo geniculado medial, que está justamente en este punto, lo vamos a poner de otro colorcito un poco más claro. Aquí. Entonces, este que es mi cuerpo geniculado medial, se encuentra inmerso en las áreas 41 y 42 de Brodmann, que se encuentran en el lóbulo temporal, ¿de acuerdo?, sobre todo en el giro temporal superior. Aquí. Después, ¿con quién está relacionado? Bueno, está relacionado con el área auditiva. Entonces, cuerpo geniculado, ¿sale?, el cuerpo geniculado medial con el área auditiva, y son las áreas 41
y 42 de Brodmann. Bien, está abarcando esta zona. Ya está. Muy bien. Ahora, la porción del pulmonar también nos en referencia que está en relación tanto con la porción visual como con la porción auditiva. Sin embargo, como vuelvo a repetir, son núcleos que son un poco más difusos y están por toda la corteza. ¿Sale? Ahora, la porción de mis núcleos, tanto el dorsal, del grupo dorsal, el lateral posterior y el dorsal lateral, los vamos a ver un poco más adelante porque están relacionados con otras funciones. ¿Okay? Entonces, ahorita simplemente estamos identificando las porciones que se encuentran de manera primaria. Muy bien. Ahora, ¿qué me hace falta? Ok, me hacen falta mis núcleos de la región anterior. Los tres núcleos, el anterodorsal, el anteromedial, ¿sale? Todos actúan a nivel del sistema límbico. ¿Ok? Ahí sí no hay tanto problema, ahorita los vamos a ir viendo. Ya nada más por último, aprovechando un poquito esta parte, porque literalmente toda esta región, más bien toda esta región que es la parte frontal, tiene predominancia por el núcleo dorsomediano. Y son las áreas de la corteza que se le conoce como corteza prefrontal. Y esas áreas de la corteza prefrontal son el área 9. Vamos a ponerlo de otro color porque se ve muy este color. Eso es. El área 9, el área 10, el área 11 y el área 12 de Brodmann. Son todas esas áreas. 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Esta es la predominancia de los núcleos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si yo tengo una vía que se llama corticotalámica, pues precisamente sus núcleos hacen referencia a esta región. ¿Sale pues? Tengo otras vías, ¿sale? Que aprovechan la porción talámica para poder entonces retomar toda esta región. Muy bien, ya está. Entonces, repito, la porción que le corresponde a la región del área prefrontal es del dorso mediano, es decir, ya no es de la masa nuclear lateral, sino viene directamente de la porción del núcleo dorso mediano. ¿Ok? Ahora, esa porción del dorso mediano tiene prevalencia por las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. ¿Muy bien? Listo, ya está. Entonces, aprovechando siempre esta imagen. Ahora, espero que con esto haya quedado claro esta región. Si no, ya saben que pueden regresar el video cuantas veces lo necesiten. Ahora, vamos a ocultar esto. Y lo que voy a hacer ahora es ver una porción, bueno, ya literalmente una cara. Entonces, en la cara medial vamos a nuevamente dibujar nuestro talamito. Vamos a colocarlo aquí abajo. Y justamente de este talamito, otra vez nuevamente, ahora vamos a tomar a los núcleos de la región anterior. Todos los núcleos de la región anterior, dijimos que el anteroventral, el anterodorsal, el anteromedial, son núcleos que literalmente van a estar conectados hasta el sistema límbico. Por lo tanto, ¿qué áreas abarcan? Bueno, van a abarcar las áreas de el giro del cíngulo, que es el que estoy rayando precisamente de esta región. Tiene que ver con las porciones del cuerpo calloso también, pero son de las áreas de la 20, ¿sale? A la 30 de Brodmann. Entonces, todas esas porciones que nosotros estamos viendo en esta región son precisamente para nuestros núcleos que se encuentran en la región anterior. Bien, entonces ya con esto quedó claro esta parte. Entonces nada más no olviden que tiene que ver con el sistema límbico. Bien, incluyendo algunas porciones hipotalámicas. ¿Ok? El fornix. Dijimos que el cuerpo calloso. Temporal. Ya, listo. ¿Ok? Bueno, esas son de manera general las funciones que agrupan cada núcleo, o bueno, cada grupo de núcleos en la porción talámica, ¿de acuerdo? Y cómo se proyectan en la corteza.
Por lo tanto, ahora es el turno de ir hablando de las funciones propias de cada porción del tálamo, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a ir describiendo? Bueno, vamos a empezar por la parte, pues, por el principio. Vamos a ver entonces cómo la región anterior del tálamo se relaciona de manera directa con las estructuras que ya conocemos. ¿Cuáles son esas estructuras que ya conocemos? Bueno, ahí les va. Primero, vamos a encontrar entonces a nuestro grupo anterior formado por nuestros tres núcleos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a tener? Bueno, va a recibir conexiones tanto aferentes y van a llevar conexiones de manera eferente. Nuevamente, nosotros localizaremos un núcleo que se encuentra en este punto, que es el cuerpo mamilar. Del cuerpo mamilar van a viajar entonces axones hacia nuestra porción del grupo anterior talámico, que literalmente el núcleo, los grupos anteriores talámicos los encontraremos en este punto, de manera esquemática y figurativa. No olvidemos que esto es nuestro tálamo, ¿vale? Entonces todos los que van del grupo anterior van a recibir conexiones de la porción de los cuerpos mamilares. Ahora, cuando llegan entonces a estos núcleos, sobre todo la porción del anteroventral, tiene la característica que ahora las porciones superiores van a enviar sus axones a través de fascículos, y entonces estos van a llegar a diferentes puntos de la corteza. Especialmente van a llegar a través de la porción del fornix a la porción temporal. Van a llegar directamente hacia la porción occipital. Van también algunas porciones hacia mi lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Y por último vamos a tener axones hasta nuestra región posterior del cíngulo. Nuevamente los vamos a ir poniendo por colores para que eso no les cause un poco de conflicto. Muy bien, entonces nuevamente tenemos unas porciones que llegan directamente de los núcleos anteriores y se van de manera directa hacia el lóbulo temporal. Esquemáticamente lo estoy colocando aquí porque obviamente el lóbulo temporal pues no lo vería, nada más vería una pequeña porción aquí atrás. ¿Sale pues? Pero bueno, aquí viene esta porción que es de el lóbulo temporal. La otra porción que literalmente viene aquí es para mi lóbulo occipital. Continuando hacia adelante vamos a tener porciones que van hacia mi lóbulo posterior, bueno, no lóbulo posterior, hacia la parte posterior de la circunvolución del cíngulo. Y por último tenemos las que van hacia nuestro lóbulo parietal. ¿Muy bien? Ahora, me faltarían algunas porciones que se dirigen en el lóbulo temporal, que van para la formación del hipocampo y la corteza entorrinal. Es decir, van a llegar a la porción del uncus, que de hecho acuérdense que aquí lo tenemos, a través de la porción del fornix y del hipocampo, y van a llegar justamente a esta región. ¿Muy bien? Ahora, entonces, ¿qué función va a tener esto? Pues obviamente va a tener las funciones del sistema límbico, sobre todo las funciones motoras, y también tiene que ver con las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las partes más importantes, al menos de esa región, que son los núcleos anteriores. Existen porciones que regulan precisamente a esta región, que ya vienen siendo los núcleos que vienen directamente de la porción lateral, que son tanto el núcleo caudado
como la porción del globo pálido, la porción del putamen, ¿de acuerdo? Y que van a llevar algunos axones hacia la porción de un núcleo que se encuentra en la lámina que se llama centro mediano. Bueno, pero eso ya no nos pertenece a los núcleos anteriores, solamente me interesa este punto. ¿Sale pues? Ahora bien, vámonos entonces con las porciones de nuestros núcleos laterales. Entonces nuestros núcleos laterales, sobre todo la masa nuclear lateral, entonces envía sus axones a diferentes puntos. Ya ubicamos a qué parte. Ahora lo que vamos a hacer es a relacionarlos con la parte anterior. Me voy a llevar varios videos con tálamo, entonces advierto para que aquellos que sigan el canal no se vayan perdiendo de cómo vamos a ir avanzando. ¿Sale pues? Ahora, nuevamente vamos a regresar a mi cara medial. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que en la porción de mi talamito que les puse hace un momento, habíamos quedado que tenemos dos que van hacia la porción de la corteza motora. ¿Sale pues? Que son propiamente la porción del núcleo ventral anterior y del núcleo ventral lateral. Son de ellos dos de los que vamos a hablar en este punto. ¿Sale pues? Entonces por eso hago una remembranza en esta región, porque llevan mucha información. Muchísima información. Muy bien. ¿Qué información llevan entonces? Sale pues. Van a tener información aferente y van a ser información eferente. ¿De acuerdo? La porción del núcleo ventral anterior va a llegar hacia la porción que se le conoce como el área 6 y el área 8. Tienen que ver también con la corteza premotora. Bien. El área premotora no es otra cosa más que un área que hace referencia al movimiento ya un poco más fino. ¿Sale pues? Pero mientras la corteza motora, que es el área 4, hace referencia al movimiento ya como tal, la génesis del movimiento. Ahora, ¿qué sucede entonces? Bueno, para poder entonces generar el movimiento, todas las eferencias que vienen desde la porción del ventral lateral y el ventral anterior van a llegar entonces a la porción de mi circunvolución prefrontal, a mi corteza premotora, al área 6 y al área 8 de Brodmann. ¿Sale? Pero van a recibir también algunas, ¿sale? Van a recibir aferencias. ¿De dónde vienen estas aferencias? Para esto necesito cambiar la imagen para que ustedes no pierdan detalle. ¿Sale pues? Entonces vamos a cambiarla y la vamos a poner ahora. Esta es la cara medial. Quitamos esta. Y vamos a poner una superior. Esta me interesa mucho. Muy bien, entonces todos los núcleos, sobre todo el ventral anterior y el ventral lateral, tienen la característica de que reciben aferencias de una porción del globo pálido. ¿De acuerdo? Sobre todo del globo pálido medial. Es una muy importante situación. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos movernos pues, al mismo tiempo. Tiene que haber un modo en el que podamos inhibir o podamos entonces decir muévete y a qué estructura le tiene que mover. Por lo tanto, nuevamente vamos a esquematizar nada más que aquí tendríamos a nuestro ventral lateral, perdón, lo hice muy grande. Vamos a poner que entonces en esta región se encuentra la porción de nuestro ventral lateral. ¿Sale pues? Este chiquito. Ya está. Y vamos a poner que en esta región se encuentra el ventral anterior. Esto solamente es para fines de enseñanza, para que entonces no se quede nada más así con la idea de que, sí, el núcleo lenticular, no. O sea, vean cómo es que viene. Nuevamente, entonces aquí dijimos que estas estructuras son los globos pálidos. Muy bien. El más oscuro, ¿de acuerdo? Es el lateral, el más clarito es el medial. ¿Sale pues? Listo. Entonces, la porción del núcleo ventral lateral, primordialmente el núcleo ventral lateral,
va a recibir axones que llegan directamente de mi globo pálido medial. Muy bien. Ahora, vamos a tener que también va a recibir algunos, ¿sale? Algunos axones de la porción de el núcleo intersticial de Cajal, el núcleo vestibular y los receptores profundos que se encuentran directamente en nuestro tronco del encéfalo, hablando específicamente de la porción del puente y de la porción del bulbo. Ahora, pero como estamos hablando de que es el movimiento, justamente aquí estamos viendo una porción del mesencéfalo, literalmente aquí estamos viendo ya los colículos. Bueno, en la parte donde se encuentran los pedúnculos, ¿sale? Encontraremos cerca un núcleo que se llama núcleo rojo. Del núcleo rojo va a enviar también axones que van a llegar hacia la porción de mi núcleo ventral. Bien. Del cerebelo, que justamente aquí lo tenemos, también envían axones y van a llegar de manera directa hacia la porción también del ventral lateral. Muy bien. Y de una sustancia que se llama sustancia reticular van a llegar también directamente hasta este punto. Entonces, nuevamente repetimos, ¿cuáles son las aferencias del núcleo ventral lateral? Pues van a ser la porción del núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, la porción de la sustancia reticular que se encuentra en el tronco del encéfalo, la porción del núcleo dentado de la región del cerebelo y algunos núcleos que se encuentran inmersos también en el tronco del encéfalo que se llama núcleos vestibulares, los receptores profundos y el núcleo intersticial de Cajal. ¿Muy bien? Al mismo tiempo que recibe también de la porción del globo pálido medial. La porción del ventral anterior, sensiblemente hablando, también recibe aferencias de casi las mismas regiones. La única diferencia es que este no va a tener influencia del núcleo rojo, sino va a tener influencia de la porción del núcleo subtalámico. ¿De acuerdo? Entonces, la porción lateral, la porción ventral anterior, va a tener casi las mismas características, sino que aquí la única diferencia es que recibe una porción extra del subtálamo. Muy bien. Ahora, los núcleos intralaminares, espero que se acuerden de el núcleo parafascicular y el núcleo centromediano que se encuentran en la parte interna de nuestra lámina medular, envía sus aferencias a ambos núcleos, tanto al ventral lateral como al ventral anterior. ¿Con qué objetivo? Bueno, porque esos son, yo siempre les hago la referencia que son como el Pepe Grillo de nuestra mente. Tiene que ver con la conciencia. Muy bien, entonces eso hace que los movimientos que nosotros realicemos a nivel de estos núcleos, pues literalmente van a formar la parte consciente del movimiento. Y esa es la característica importante de esta región. Muy bien. Es un poco complejo porque ya conectar, literalmente lo único que estoy haciendo es ubicando algunas estructuras, pero al menos ya con esto espero que quede comprendido que toda esta conexión es porque el tálamo literalmente lo que hace es decirle a la corteza, ok corteza, necesitamos movimiento. Entonces la corteza envía esa información y el tálamo le dice a dónde tiene que llevar esa información y va a unir a todos los núcleos de los que acabamos de hablar. Bien. Una cosa más, la porción lateral por todo el cuerpo, es decir, para tronco, para extremidades, ¿sale? Mientras que la porción medial está encargada de la cara, ¿sale? De los músculos de la cara. Muy importante esto. Listo. Bueno, sale pues. Ahora, me falta la porción que le corresponde a mi núcleo ventral posterior. La porción de mi núcleo ventral posterior la vamos a ver en el siguiente video. Aquí nada más estamos refiriendo cómo son las conexiones talámicas. Son muchas, pero los vamos a ir tratando de ver poco a poco. ¿Sale pues? Entonces eso lo checaremos en el siguiente video. ¿Sale pues? No olviden compartirlo, no olviden comentar. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.